¿Qué pasa cuando Vader le dice a Luke que su padre le está diciendo la verdad? ¿Qué pasa cuando Ben Kenobi conoce a Luke y le dice tu padre murió, ¿no?, a manos de Vader? Y cuando lo enfrenta le dice Luke, ¿por qué no me dijiste la verdad? Y Kenobi dice el famoso desde cierto punto de vista. Y sí, ¿no? Podríamos hoy discutir que se lo dijo desde cierto punto de vista, pero también reconocemos que existe un grado de mentira por proteger, pero mentira, cosa que Vader no hizo. Vader dijo la verdad. Misma situación pasa en episodio 2, cuando Dooku tiene prisionero a Kenobi en Geonosis y le dice hay un Lord Sith que está detrás de la República, que está detrás de esta guerra y que está manejando toda esta situación. Y únete a mí, porque yo sé quién es. Le está diciendo la verdad. No obstante, cuando conocemos a Yoda en episodio 5, se presenta y hace ver como si él no fuera Yoda, ¿no?, frente a Luke. Le está dando una lección, sabemos, de humildad, le está poniendo a prueba su tolerancia, pero encontramos a Kenobi, encontramos a Yoda, encontramos a la misma Orden Jedi como consejo, no siendo del todo honestos y no usando siempre la verdad como principal elemento. Por otro lado, irónicamente, encontramos a los Sith, encontramos al lado oscuro, encontramos a villanos incluso Maul, cuando es un Lord del Crimen, que utiliza la verdad, pero para un bien individual. Aquí podemos encontrar cómo los Jedi utilizan la mentira para proteger y cómo muchas veces los Sith utilizan la verdad como una arma. Y eso, pues, podría poner un poco en dilema los principios éticos, los valores de privilegiar la honestidad antes que nada, de no mentir, de ser honestos, y también de no aprovecharse de las circunstancias para un beneficio individual. ¿Qué es lo que podemos aprender aquí en este análisis? La intención. La intención es lo que hace realmente la diferencia. Veamos el caso de Dooku en episodio 2. ¿Está diciendo la verdad? Sí. ¿Está siendo honesto? Y sé que el entrar a honesto podría ser un calificativo, un juicio de valor. ¿Qué quiere decir honestidad? Pero pues podemos encontrar que existe una doble intención. Dooku lo está diciendo por algo, pero quiere recibir un beneficio individual. Por otro lado, encontramos a Yoda en episodio 5, en Dagobah, en donde no se presenta como este maestro Jedi, en donde sabemos que ya él mismo tuvo un proceso de deconstrucción, en donde quizá el maestro Jedi que conocimos en tiempos de la República, de la Alta República, como líder o cabeza del consejo, que ostentaba cierto poder, y no digo que lo ostentaba de una forma descarada, sino que simplemente pues se le daba la relevancia que él mismo merecía como líder de la orden. Pues sabemos que él estaba en un proceso de exilio, de purificación, y que pues ha cambiado bastante la galaxia, ha cambiado bastante su escala de valores, pero también Yoda realmente está poniendo a prueba la tolerancia de Luke para ver si lo juzga por su tamaño, por sus apariencias, para conocerlo realmente como es. Qué diferente podemos ser las personas cuando sabemos que enfrente tenemos a una gran autoridad a cuando pues estamos hablando con, pues no sé, una criatura que la pensamos indefensa, ¿no? Y realmente Yoda está aquí haciendo este análisis para conocer las intenciones, la honestidad, la objetividad, la madurez que podía tener Luke. ¿Qué gana Yoda detrás de esto? Pues realmente no gana mucho él para su beneficio individual. Gana para la intención por la que lo está haciendo. Evidentemente todas las cosas que hacemos tienen una intención, pero no gana algo, un beneficio individual. Aquí yo creo que podemos ver mucho esta famosa definición de lo que es la corrupción, que es un proceso no natural, un proceso que empezamos a perder características, que dejamos de ser lo que somos.
y vemos cómo pues la corrupción es aprovecharse de un poder encomendado para un beneficio individual. Yoda puede tener el poder, o pudo haber tenido el poder, de ser reconocido el Jedi más importante, más grande, más sabio de la galaxia, haber sido cabeza de la orden, una orden que ya no existe en episodio 5, pero Yoda no, la mentira, el engaño, el rol, la dinámica que él hace, pues no lo hace para un beneficio individual. No obstante, cuando conocemos y cuando vemos que Dooku presenta esta verdad plena frente a Kenobi, sí existe una doble intención. Quiere confundirlo, quiere nublar, quiere visibilizar la ceguera que tiene la Orden Jedi para un beneficio individual. Quiere romper un poco más la estructura de la Orden metiendo este tipo de dudas que sabe que no van a ser en un principio totalmente tomadas como certeras, pero que sí va a sembrar desconfianza, preocupación y que la Orden va a decir pues en qué estamos parados. Y realmente, si Kenobi hubiera aceptado el venir con Dooku, pues también tendría este beneficio de ir ganando. Aquí vemos que sí hay un beneficio individual. El mismo Vader, cuando en episodio 5 le dice a Luke, únete conmigo, juntos podremos vencer al emperador, juntos podremos regir la galaxia, y se lo dice nuevamente en episodio 6, a pesar de que en episodio 6 ya sabemos que Vader empezó su arco de redención, sigue teniendo una doble intención. Incluso esta famosa venganza, la venganza del Sith, que en episodio 3 empieza con Anakin, pero puede ser la venganza también de Anakin contra Palpatine, por todo el daño y la manipulación que hizo, acompañándolo, sesgándolo, oscureciendo su objetividad, jugando con las intenciones que él tenía de salvar a Padme, y termina matando a Padme, y bueno, todo el sacrificio y dolor que Vader vive en su traje como súbdito de Palpatine hasta su último momento de vida, pues podríamos darle otra interpretación a la venganza de los Sith, entendiendo que pues también podría ser esta venganza que Anakin tenía frente a Palpatine. Pero vemos que las intenciones de Vader no son realmente, no en episodio 5, el decir ven hijo, sálvame y tengamos una relación de dualidad padre-hijo sana. Había algo de por medio. Y vemos aquí entonces cómo no es sinónimo decir la verdad a ser honestos. Y vemos también aquí cómo pueden existir estos tonos de grises en donde pues uno puede decir el fin justifica los medios. Aquí, ¿por qué lo estoy haciendo así? ¿Por qué estoy mintiendo? ¿Por qué estoy tomando este tema para proteger? ¿No? Y esto filosóficamente podría dar muchísimo de qué hablar. Kant decía, nunca se va a justificar una mentira. Y yo creo que esta visión radical es mucho de lo que nos enseñan en una visión cristiana occidental, en donde nunca una mentira se justifica, pero pues existen también estas mentiras nobles, en donde no le vas a decir a la persona que quizá no se ve muy bien o que gana un poco de peso, pero que dices, pues ¿por qué la voy a hacer sentir mal si esto es una verdad que no hace ninguna diferencia? Y por otro lado, nos podríamos ir al enfoque radical de Nietzsche, que decía que no existe la verdad, sino que simplemente como sociedad vamos aceptando mentiras que benefician y con las que nos sentimos un poco más cómodas o cómodos. Pero pues vemos cómo esto va tomando diferentes matices en nuestro planeta. Buda tenía esta creencia, bueno, esta metáfora, esta narrativa, que se estaba quemando una casa y había un padre con dos hijos, y los dos hijos no quieren salir de la casa, no entienden la dimensión de lo que representa el fuego, porque son pequeños, porque no lo habían vivido, porque estaban en un mundo de fantasía, estaban jugando. ¿Qué es lo que hace el padre? Les dice, afuera les espera un estímulo, les esperan más juguetes, vamos afuera. Afuera no habían juguetes, evidentemente. Y saca a los niños y los salva, y solo así es que ellos permiten su salvación, ¿no? Y aquí vemos pues cómo hay un bien común detrás. Y también técnicamente podríamos hablar de las posibilidades que al salir tendrás vida, y al tener vida podrás encontrar, quizá no en ese momento, pero más adelante, muchas otras verdades, muchos otros juguetes que te estoy dando. No es una mentira, es una verdad desde cierto punto de vista. Ese desde cierto punto de vista, aquí yo tengo dos novelas, del episodio 4 y el episodio 5, que 40 años después de que se estrenaron las originales, se presentan estas desde cierto punto de vista, y eso quiere decir que el próximo año, en el 23, podremos tener el de Regreso del Jedi, y así iremos avanzando, no sé, para el 2039 tener el del episodio 1, que sé que falta muchísimo, pero hacia allá vamos.
pero que permite analizar y jugar con las palabras y entender desde cierto punto de vista, porque realmente Star Wars cambia un punto de vista. Yo, por ejemplo, en los posts que subo en Instagram día con día, haciendo una pregunta, haciendo un análisis psicológico, filosófico, político, pero sobre todo en miras a la conducta humana del mito, de la psicología de Star Wars, mucha gente me responde, es que desde mi canon yo lo percibo así, ¿no? Y sobre todo cosas que no se han explicado del todo en el canon, como un poco más del origen de Palpatine, un poco más de las intenciones de Ahsoka en, no sé, durante la Guerra Civil Galáctica, durante las películas originales. Y eso es bien interesante y bien valioso porque cada quien vamos creando la historia nuestra. Algo que yo he mencionado muchas veces en Star Wars es que vamos haciendo nuestro Star Wars porque eso es la cultura popular. Hay una cultura en la cual te dicen, pues la historia es así, este es el inicio, este es el final, ¿no? Por ejemplo, una fábula, ¿no? En donde viene una metáfora, viene una reflexión, pero pues ya, y tú dices, bueno, yo aprendo esta fábula, ¿no? Que pues el conejo, la liebre es más rápida que la tortuga porque se confía, pero después la tortuga puede dar sorpresas, y yo, no sé, en los cuentos de hadas puedo decir, bueno, es que Cenicienta y Blancanieves, pero ¿qué pasa con los mitos? Los mitos se están reinventando una y otra vez, son cíclicos una y otra vez, por eso vemos la Estrella de la Muerte 1, la Estrella de la Muerte 2, por eso vemos la Starkiller Base, ¿no? Y decimos, es que lo estamos encontrando nuevamente, ¿no? Como en Dark, está pasando, disculpen, está pasando nuevamente esto, y vamos encontrando esa serie de ciclos. Star Wars está basado en mitología, podemos analizar los viajes del héroe, podemos analizar ciertos arquetipos clásicos que hacen que en diferentes culturas y en diferentes líneas del tiempo en nuestro planeta, en los 70s, en los 80s, en los 90s, en los 2000, en el 2020 en streaming, podamos identificarnos de cierta otra forma con el mismo Obi-Wan Kenobi, con el mismo Luke, pero con diferentes enfoques. La cultura popular es que se hace de todas y todos, ¿no? Y ya no es una creencia de qué dicen las novelas, ¿no? Aquí yo digo, bueno, yo percibo que la intención de Han Solo realmente era esta. Yo percibo que mi look, como yo fui creando la historia, no coincide con el look de las secuelas. Puede ser que sí, vamos haciendo propias nuestras historias. Y por eso, desde cierto punto de vista, permite expandir, permite profundizar, no sé, el Camtono, permite profundizar en Greedo, permite profundizar en Bib Fortuna, en Max Rebo, y Max Rebo puede ser un fenómeno cultural de decir, bueno, yo lo vi unos segundos en episodio 6, como vi unos segundos en episodio 5 de Boba Fett, y 40 años después se crea toda una cultura para entender esto, ¿no? Y esa es la magia de Star Wars y así se va creando. Y eso lleva a este siguiente punto de Kenobi, porque él sí es muy diferente y es mucho más controversial en la trilogía original desde cierto punto de vista. Sabemos, y lo sabemos hoy que ya vimos la serie de Kenobi y que conocimos más este arco de cómo Anakin realmente tomó la decisión de él dejarse a un lado, de él morir cuando deja su nombre, su origen y convertirse en Darth Vader y dice, pues técnicamente Vader mató a Anakin. No, no Palpatine, no Padme, no la Orden Jedi, no los apegos, no la represión. Sabemos que todo eso son condiciones y contexto que lo hicieron mucho más vulnerable, que ayudan a explicar su contexto, pero Anakin tomó la decisión. Y eso es bien importante cuando hacemos el análisis del arco de un personaje. Uno puede decir es víctima de las circunstancias, pero a final de cuentas la persona termina tomando la decisión, aunque haya sido sesgada y dentro de las circunstancias haya sido la razón por la que tomó este camino. Pero ¿qué es lo que hace Kenobi? Kenobi de forma premeditada, con alevosía, con ventaja, en episodio 4, cuando conoce a Luke, bueno, sabemos que lo conoció de niño, ¿no? Pero cuando se conocen en esta dinámica, le dice, sí, tu padre murió en las guerras clon y murió manos de Darth Vader, ¿no? Y Darth Vader es siniestro. Y después nos vamos dando cuenta, y todavía hoy, 40 y tantos años después, nos damos cuenta que sí dijo la verdad desde cierto punto de vista. Y aquí conocemos a Kenobi y sabemos de qué forma él era un Jedi que seguía las reglas paso por paso. Pero uno diría, bueno, si sigue las reglas paso por paso, Kenobi debería estar imposibilitado a decir mentiras y tendría que decir la verdad siempre. Pero esto nos hace ver el grado de filosofía, el grado de madurez espiritual ética que él podía tener para darse cuenta que no siempre la respuesta es ser totalmente honestos. O bueno, no decir la verdad
quiere decir ser honestos. Y aquí sé que me estoy metiendo en unas interpretaciones que podían dar de qué hablar. Por favor, si alguien dice, esto que me estás diciendo no estoy del todo de acuerdo, por favor, pónganlo en el chat, háganme saber qué es lo que opinan, porque pues esto no es una verdad, nuevamente siendo congruente con la historia, simplemente son interpretaciones que se van dando y que se van adquiriendo, pero encontramos que Kenobi no dice la verdad, y eso es un hecho. ¿Pero por qué? Porque él tuvo una madurez filosófica al entender el daño que podría hacerle a un Luke inexperto, un Luke que no es Jedi, un Luke que no ha salido de la galaxia, un Luke que es sensitivo a la fuerza y que incluso tener esta información en este momento de su vida lo podría llevar al lado oscuro y podría ser algo crítico para él. Qué diferente fue que no se lo dijo, sino hasta que ya estaba más avanzado su proceso con la rebelión, su viaje del héroe, su arco narrativo, evolutivo, para realmente ponerse a disposición. Vivió un duelo, pero ya tenía a Leia, ya tenía a Han, ya tenía un poco de aprendizaje de la fuerza, ya había conocido a Yoda y ya lo pudo elaborar y pudo tener el camino tan bien como sabía, ¿no? Aquí Kenobi tuvo más de 10 años preparándose para hablar con Luke y sabía, ¿no? Y seguramente Qui-Gon mismo habrá tenido algo de inception o de formación en este intercambio que habrán tenido los últimos 9 años de vida entre la serie de Kenobi y episodio 4, que sabemos por los libros desde cierto punto de vista que existía ese intercambio. Entonces, aquí podemos notar cómo Kenobi es mucho más consciente de esto y juega con la verdad y uno podría decir, bueno, ¿cuál es, usando la definición de corrupción? ¿Cuál era el beneficio que podía tener Kenobi al no decírselo? Primero, pues podríamos decir, bueno, si Kenobi no le dice no le dice a Luke de Vader, pues no tendría por qué rendir cuentas y decir, bueno, fallé como maestro, sabía esto, yo te entregué, o sea, sí podríamos pensar que se salvó de una confrontación con Luke, pero realmente eso no fue lo que terminó influyendo porque Kenobi se terminaba poniendo en segundo plano frente a la verdad. Aquí no lo hizo por ese beneficio individual necesariamente de no quererlo confrontar o de quedar bien porque pues terminó quedando peor porque Luke se terminó enterando en algún momento, ¿no? Y no es como que yo no quería dar la mala noticia. Lo hizo realmente por la intención y lo hizo realmente por cuidar a Luke y lo hizo de una forma, no sé, que lo analizó y lo estudió mucho más a profundidad. Algo interesante es que Kenobi juega el arquetipo del viejo sabio y este viejo sabio no siempre funciona de la forma convencional de hago una pregunta, me dice la verdad o me dice la respuesta. Y esto lo encontramos muy claro en episodio 5 con Yoda y lo podemos encontrar con muchos otros personajes que están involucrados al ser sabio, que parece que se están burlando, que parece que están tomando el pelo. Eso es el rol del embaucador. El embaucador lo podemos llevar nuevamente a un rol de Han Solo, de Lando, en donde intercambio, hay un proceso de negociación, que ganó a cambio. Lo podemos llevar también a un esquema de bufón, y ahora voy a profundizar en el rol de bufón, pero también lo podemos llevar con estas figuras de maestros, de sabios, en donde juegan con la verdad, con el humor, como Yoda lo hace en episodio 5, como Kenobi lo hace cuando dice desde cierto punto de vista, y que sabemos que es algo que no quisiéramos y que sería mucho más fácil tener la verdad objetiva, pero que también esto le quita seriedad, le da complejidad y presenta la complejidad ética que estamos llegando aquí con esta zona de grises, en donde uno dice, pues tengo que decir la verdad, pero tengo que proteger, pero ¿cuál es la intención de hacerlo y por qué lo estoy haciendo así en esta forma y en esta conversación? Parece un juego de palabras, pero no lo es. Implica realmente bastante reflexión al respecto. Yo les decía el rol de los bufones. Muchas veces en los arquetipos, en las narrativas, existe esta figura de es broma a no ser que no quieras que sea broma, ¿no? Y que el bufón dice la situación incómoda, pero que alguien lo tiene que decir. En Star Wars lo notamos mucho con los droides, lo notamos mucho con la comedia, que encontramos de una u otra forma y que dices, me hace ruido, me hace resonancia, ¿no? Lo encontramos, no sé, en Mandalorian con droides, que lo vemos ahí batallando y que es un arma, pero es una niñera y que dices, pues bueno, eso podría sonar como una paradoja, pero realmente es lo que pasa hoy en día, ¿no? En la niñez, en Estados Unidos, las armas, lo podríamos llevar y lo podríamos escalar a otro nivel, pero encontramos este rol de embaucador de cierta forma, y yo hacía referencia a cómo Kenobi lo trabaja, ¿no? Kenobi lo aplica, y también cómo es algo que Kenobi odiaba de su maestro cuando él era Padawan, hablando de Qui-Gon.
Lo encontramos en la novela de Maestro y Aprendiz, también hace un poco de referencia el desarrollo de Qui-Gon en Dooku Jedi Lost, como el mismo Dooku, el mismo Qui-Gon, cuando se forma con Dooku, Dooku hablaba de lo retador que era haber sido maestro y que su maestro fuera Yoda, y que era frustrante, ¿no? Y decía, bueno, ¿me vas a enseñar o no? Porque las primeras enseñanzas que Dooku tenía con Yoda, Yoda no hablaba, y Dooku pensaba que le estaba tomando el pelo, pensaba que lo estaba engañando, o que lo aburría y que decía, yo soy Yoda porque te voy a enseñar y porque voy a perder el tiempo contigo, ¿no? Entonces podemos encontrar como Dooku aprende esto de Yoda, Qui-Gon aprende esto de Dooku, Kenobi aprende esto de Qui-Gon y Kenobi termina pasando esto a Luke, ¿no? Vemos cómo el aprendizaje va cambiando y es este fenómeno de teléfono descompuesto que no pasa tal cual. Lo hago mío y lo llevo a la siguiente generación. Lo notamos con Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo notamos con pensadores, con filósofas y filósofos en nuestro planeta que se va replicando, pero que uno hace la información y no solamente la comunicas tal cual. Qui-Gon tenía este rol también en donde encontrábamos que sí seguía las reglas, pero que también tenía esta parte mucho más, no sé, de la profecía, tenía más de entender la verdad, de si la Orden Jedi le decía algo, no lo iba a comprar del todo, sino que él tenía sus creencias, no acepta el consejo Jedi, es llamado este famoso Jedi gris, y por eso realmente lo escala y dice, bueno, yo así es como lo gestiono y por eso vemos que es un Jedi tan fuera de su época. Y notamos esta similitud con Qui-Gon, con Anakin, ¿no? Y eso es bien interesante. Y lo notamos también con Luke, ¿no? El mismo Filoni, en el detrás de cámaras de, creo que fue del libro Boba Fett, hacía el análisis y el arco para conectar a Qui-Gon con Luke, cuando nunca tuvieron nada que ver en presencia, pero pues estaba Kenobi como este punto que llevaba la información de un lado a otro. Hablando de eso, no quiero dejar de pasar de comentar la buena noticia que recientemente tuvimos sobre la serie de Kenobi, que tendremos un detrás de cámaras el 8 de septiembre, que podremos profundizar un poco ahí al respecto. Entonces, vean aquí este rol de embaucador, regresando a este punto con Kenobi, que podemos encontrar como desde cierto punto de vista dice y no la verdad y la va llevando, ¿no? Aquí vean, y esto lo podríamos también analizar en diferentes momentos de la historia, ¿no? Con Leia formando a Ben Solo y por qué Leia tarda tanto tiempo en decir quién es su padre, o por qué Leia no lo comunica públicamente a la galaxia. Leia en episodio 6 se entera que es hija de Vader. Es un proceso personal, no tiene por qué estarlo comunicando, pero cuando ella empieza a hacer una carrera política, ya que no existe el imperio, ya que no existe esta fortaleza, hablamos de la nueva república, y ella dice, pues bueno, yo he de tomar el poder, ¿no? Aquí Mon Mothma hace un rol también relevante, pero cuando se enteran todo el mundo que por una grabación que se filtró de Bail Organa, en donde se presenta que realmente es Vader, bueno, Anakin, Vader, el padre de Leia, Leia nunca lo niega, pero vive todo un proceso y aquí la gente decía, ¿por qué no está siendo honesta? ¿Por qué no nos lo está diciendo en la cara cuando es información totalmente individual? Vean, aquí no vengo a traer respuestas, vengo a hacer más preguntas y espero que habiendo escuchado esto se haya detonado un poco de reflexión y me gustaría saber mucho qué les pareció. Le hablaba del 8 de septiembre que se estrena la serie, bueno, el detrás de cámaras de Kenobi y saben que en septiembre tendremos por fin Andor, ¿no? Y en esta serie que sé que no ha creado tanto hype como Kenobi, como Boba Fett en su momento, porque no tiene el nombre, no sé, de ser Boba Fett y Kenobi, sino Andor, un personaje que es relativamente nuevo y que no ha habido tanto vinculación, pero pues eso permite que vayamos, como se dice, en tabula rasa, podemos empezar de cero como con Mandalorian y teniendo no expectativas altas, pues se elimina el riesgo de la devaluación y es más fácil que no sea un terreno minado, como fue hablar de Kenobi o como fue hablar de Boba Fett, que ya habíamos hecho nuestra la historia. En septiembre yo voy a estar profundizando en la psicología de estos claros oscuros que vamos a tener en el imperio, en, no sé, la luz del imperio, la oscuridad de la Alianza Rebelde, y voy a tener uno que otro programa especial con buenas sorpresas que se van concretando, que no va a ser replicar lo que ya existe con tantas y tantos creadores de contenido que hacen reseñas espectaculares de los capítulos, sino que aquí sin perder el hilo del psicólogo en Coruscant, que es el análisis psicológico, simbólico de la mitología, de la conducta, pero aplicada a nuestro planeta, lo vamos a hacer
también más adelante para Andor y para las demás series que vengan estando este espacio, porque no me dejarán mentir, es mucho más fácil hablar de estos temas y de estas verdades hasta cierto punto de vista cuando las vemos en una galaxia muy muy lejana a cuando las hablamos en primera persona, porque ahí subimos defensas y pues aquí lo que queremos es más reflexionar, aprender desde allá y acá lo vamos aterrizando. Gracias por seguir Psicólogo en Coruscant. Por favor, promuevan este canal si les ha gustado, denle suscribir, compártanlo y espero sus comentarios sobre de qué estén de acuerdo, qué les hizo ruido o qué no, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.